Dice el Salmo 91, Salmo 91, verso 1 y 2, traducción lenguaje actual. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Amén, Señor. Amén, Jesús. Yeshua, invocamos tu nombre, Yeshua. Yeshua, invocamos tu nombre, Jesucristo. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Nuestro galardón precioso, Jesús. Recibe gloria, honra y honor en este día, Señor. Nos hemos reunido por tu nombre, Señor, a causa de tu nombre, para conmemorar tus maravillas, Dios, para recrearnos en tu presencia, Señor. Anhelamos el que tú nos toques, el que tú nos transformes, Señor. Toca lo más profundo de nuestro ser, Señor. Nos enfocamos en ti, Señor Jesús. Ponemos nuestra mirada en ti, Jesús. Jesucristo, tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, ayúdanos a sujetar los lomos de nuestro entendimiento a tu voluntad, a tu persona, Jesús. Que podamos estar atentos a ti en este día, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que cantamos, Dios, que cantemos con inteligencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el monte de Sión Él establecerá su imperio, sobre el trono de David Él se sentará. Alegría en las naciones para siempre. En el monte de Sión Él establecerá su imperio, sobre el trono de David Él se sentará. Alegría en las naciones para siempre. Rey de reyes, Rey de gloria, Rey de los siglos. En el monte de Sión Él establecerá su imperio, sobre el trono de David Él se sentará. Alegría en las naciones para siempre. En el monte de Sión, en el monte de Sión Él establecerá su imperio, sobre el trono de David Él se sentará. Alegría en las naciones para siempre. Rey de los siglos, Él nació para reinar por siempre. El principado sobre sus hombros es, lo dilatado de su imperio terminará. Él nació para reinar. Él nació para reinar por siempre. El principado sobre sus hombros es, lo dilatado de su imperio nunca terminará. Él nació para reinar, Jesús.
Él nació para reinar por siempre. El principado sobre sus hombros es dilatado de su imperio, nunca terminará. Cristo Rey por siempre, Cristo Rey por siempre, Cristo reinará por siempre. Siempre, aleluya. Cristo Rey por siempre, Cristo Rey por siempre, Cristo reinará por siempre, aleluya. Cristo eres Rey, Jesús. Cristo Rey por siempre, Cristo Rey por siempre, Cristo reinará por siempre, aleluya. En el monte de Sion, en el monte de Sion, le establecerá su imperio. Sobre el trono de David Él se sentará. Alegría en las naciones para siempre. Rey de reyes, Rey de gloria, Rey de los siglos, Cristo Rey por siempre, Cristo Rey por siempre, Cristo reinará por siempre, aleluya. Cristo Rey por siempre, Cristo Rey por siempre, Cristo reinará por siempre, aleluya. Amén, Jesús. Ese es nuestro anhelo, Señor. Precioso Jesús, es nuestro anhelo ferviente, el contemplarte, el que tu reino se manifieste. Ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas.
te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Si quisieran orar con algo de la Escritura, pues aquí está el micrófono. Con toda confianza pueden hacerlo. Aquí hay, bueno, está el tiempo dispuesto para eso también. Dice el Salmo 91, traducción lenguaje actual, el verso del 14 al 16. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo le pondré a salvo. Cuando me llame le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y le llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Amén, Jesús. Jesucristo, te amamos, Señor. Te amamos, Jesucristo. Expresamos nuestro amor por ti como iglesia, Señor. Te amamos, Jesús. Jesús, te amamos porque tú nos amaste primero, Jesús. Anhelamos en este día conocerte más y más, Señor. Anhelamos conocerte, sabiendo que tú nos respondes, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Haznos gozarnos en tu salvación, precioso Cristo. Te suplicamos, haznos gozarnos en ti, en la salvación tan grande que nos has dado por gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, si has salvado, Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado, prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Él prometió volver pronto. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Oh,
Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Invoquemos su nombre. Cristo Jesús, Rey de Reyes, invocamos tu nombre, Cristo Jesús, Mesías Salvador, Mesías Príncipe, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador, invocamos tu nombre, Mesías Príncipe, Mesías prometido, 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 Mesías Príncipe, Mesías prometido. Primera de Tesalonicenses 5, 10. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú te entregaste como el Cordero perfecto y sin mancha, Señor. Gracias porque fuiste ahí a la cruz para darnos vida, Señor. Gracias porque por medio de tu Espíritu hoy podemos ser nuevas criaturas en ti, Señor. Y sea que estemos vivos o muertos cuando tú regreses, Señor, podremos tener vida eterna contigo. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho por nosotros, Señor. Danos hoy a la iglesia esta revelación, Señor. Saber que por medio de tu sangre somos limpios y somos lavados, Señor. Y que solo por medio de nuestra fe en ti, Señor, podemos tener vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu obra salvadora de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y los fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana, porque tú nos amas, Señor, y por tu gracia, Señor, tú día a día nos das consuelo eterno y nos das esa esperanza maravillosa. Señor Jesús, confórtanos y fortalece nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Hay otro
que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre como Él. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Aleluya, Jesús. Te cantamos a ti, Señor. Tú eres el único Dios en los cielos y en la tierra, Señor. Tú eres Señor en los cielos y en la tierra, Jesucristo. El Padre te dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra, Señor. Tú eres digno, Señor Jesús, de tomar el libro y desatar sus sellos, Jesús. Tú eres digno, Jesucristo. Canta al Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo su imperio traerá a las naciones, su paz y su amor. Canta el Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo su imperio traerá a las naciones, su paz y su amor. Canta al Señor. Canta al Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo su imperio traerá a las naciones, su paz y su amor. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Ven, canta una canción. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Entre las nubes
el Señor volverá. Día tras día esperamos en Él. Voz de victoria se escuchará. Satanás está derrotado, Jesús es el Rey. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Ven, canta una canción. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Amén. Amén, Señor. Tú eres el Rey de toda la tierra que vendrá a reinar, Señor. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor, desde hoy y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, que nos dé gracia para escuchar su palabra.
Señor Jesús, hoy invocamos tu nombre, Señor, una vez más, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, Señor, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y hoy, Señor, pedimos que en este tiempo, Señor, tú hables a nuestro espíritu, Señor, que tu espíritu nos revele a Jesucristo, que tu espíritu nos hable de quién eres tú, Señor, de tu voluntad, de lo que hay en tu corazón, de tu palabra, Señor. Háblanos de ti, Señor. Enséñanos, Señor, instrúyenos y aún danos paz, Señor, mientras escuchamos tu palabra. Conforta nuestro corazón y nuestra alma, Señor. Danos entendimiento, Señor, de lo que tú quieres hacer, Señor, en esta tierra. Y sobre todo, revélanos a Cristo, Padre. Revélanos a Cristo, Espíritu Santo. Queremos ver más de este hombre precioso, Señor. Pido que tú prepares el corazón de mis hermanos para escuchar tu palabra, que guardes mi boca de hablar cosas que no son tu palabra, Señor, que solamente pueda hablar lo que hay en tu corazón, lo que hay en las Escrituras, Señor, para que tu iglesia sea edificada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok. Espero que me dé tiempo de hablar todo lo que quiero hablar. Últimamente, hermanos, ha estado pasando algo curioso, algo interesante, y he tenido una percepción de eso últimamente. He podido percibir de parte de Dios en el Espíritu que, y platicando con otros hermanos también han estado confirmando esto, ¿no? Que el Señor Jesús, el Padre, está como acelerando los tiempos. Obviamente lo sabemos y vemos que están pasando muchos acontecimientos, pero los acontecimientos no son lo que está como detonando o acelerando los tiempos, sino estamos viendo que el Señor está dando una gracia impresionante para muchas cosas. El Señor está dando una gracia impresionante para orar, para cantarle, para escuchar su palabra. Hay algo que el Señor quiere hacer con su iglesia y lo he podido percibir muy claramente, y le comentaba la otra vez platicando con unos amigos. Les decía, veo cómo el Señor está como queriendo dar muchas cosas para su iglesia, para que su plan avance. Es como, por ponerle un ejemplo, ¿no? Es como si el Señor le metiera segunda, ¿no? A sus planes, a lo que Él está haciendo. O sea, el Señor tiene un plan eterno, el Señor lleva una trayectoria, pero últimamente el Señor ha estado dando una gracia especial para que podamos seguir colaborando con Él, para que podamos seguir trabajando para lo que Él quiere. Pero el Señor es como diciendo, despierten a lo que yo quiero hacer, despierten a su palabra, despierten a mi palabra. Y el Señor en serio está dando una gracia de muchas cosas, está dando una revelación de su palabra impresionante y lo podemos percibir. Y les decía a estos amigos, el Señor está como acelerando esto, el Señor quiere que colaboremos con Él y el Señor es como diciendo, me urge que ustedes despierten a lo que yo quiero hacer, me urge que se pongan a trabajar en lo que yo quiero hacer. Y no es gratuito lo que el Señor ha estado compartiendo o lo que el Señor ha estado hablándonos a través de Gustavo, con lo que se está compartiendo del rey Ezequías. Las últimas prédicas que han hablado acerca del servicio, acerca del ministerio de los levitas, acerca de la alabanza, esta última conferencia, la alabanza y la adoración es algo que no podemos dejar a un lado. Y les decía a estos amigos, el Señor está como diciéndonos, me urge que despiertan a lo que yo quiero hacer. Pero podemos estar como dormidos, podemos seguir ensimismados en nuestros caprichos, podemos seguir ensimismados en nuestras ofensas, podemos seguir ensimismados en muchas cosas que nos hacen que nos estemos perdiendo de lo que el Señor quiere hacer. El Señor necesita que trabajemos y que colaboremos con Él en muchas cosas. El servicio, hermanos, es algo que se necesita en la iglesia. Y el servicio no es solamente el estar en un ministerio, no el decir, bueno, estoy en la limpieza, estoy en el audio, en la alabanza, en cualquier cosa con los niños. El servicio va más allá de eso. El servicio empieza por nuestra comunión con el Señor primeramente en el lugar secreto, con la lectura de la palabra, con la oración, pero también con otras cosas como el diezmar. El diezmar también es un servicio que hacemos para el Señor. No es como una ordenanza o no es como algo que nada más para que nos están pidiendo dinero para quién sabe qué. El diezmo es un servicio para el Señor también. Los tiempos de oración como iglesia juntos también es un servicio para el Señor. Y hay muchas cosas que el Señor necesita que colaboremos con Él.
Y el Señor está diciendo como despierten a esto, me urge que despierten porque yo quiero acelerar mi plan, porque yo quiero trabajar con ustedes, porque viene algo mucho más grande que nosotros mismos, hermanos. Y les digo a estos amigos, si nosotros seguimos como diciendo, ay, pues es que no voy a servir porque estoy enojado con mi hermano que me sacó la lengua, ¿no? O es que yo no voy a diezmar por la razón que quieras, ¿no? El hecho de que nosotros nos estemos como absteniendo de servir en ciertas cosas, yo no voy a ir a los tiempos de oración porque, no sé, porque me da sueño temprano, ¿no? Y no puedo ir. El hecho de que nosotros estemos pensando en nosotros mismos y en nuestro propio beneficio, nos está como alejando o separando de lo que el Señor quiere hacer. Es como si, les digo, el Señor como que lleva un tren que va hacia su voluntad, que camina, y es como el Señor acelerando eso, y si nosotros seguimos encaprichados o mirando solamente por nuestros beneficios o por nuestros intereses, ese tren se va a ir. Y no significa que perdamos la salvación o que el Señor no quiera trabajar con nosotros o algo así, sino significa que no vamos a poder colaborar en lo que el Señor quiere porque no vamos a tener el entendimiento correcto de hacia dónde van los planes del Señor. Y fíjense, ahorita lo que está pasando en Israel, mucha gente se atemorizó y están mucha gente diciendo, no, es que viene una tercera guerra mundial y una guerra hasta nuclear, ¿no? Y como que hay mucho miedo de muchas cosas. Y otra gente dice, no, esto que está pasando con Israel, no, no es una señal de los tiempos, eso ya ha pasado desde hace mucho tiempo, y como que hay muchas cosas que se hablan en torno a esto. Pero cuando empezó esto de la guerra en Israel, se me hizo algo importante del Señor, porque el Señor tiene un plan con Israel al final de los tiempos, y es como, el pueblo de Israel es como un reloj, por así decirlo, que es como lo que nos deja ver lo que está pasando y hacia dónde van los planes del Señor. Y fue curioso porque cuando empezó esta situación, tuve como un temor, pero no de la guerra, no de que, ay, ¿qué va a pasar? Sino vino como un temor a mi corazón de pensar, cuando las cosas como que se levante el anticristo, que Babilonia se rebele y empiece a fungir como un imperio en esta tierra, cuando empiecen a pasar como esas cosas que ya van a desatar la venida de Cristo como de una manera inminente, me puse a pensar y dije, Señor, ¿realmente vamos a estar preparados en cuanto al entendimiento de lo que tenemos que hacer? Porque, o sea, empezó esta guerra en Israel y dije, Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces les digo que vino como ese temor de no saber si, o de no tener el suficiente entendimiento o la suficiente cercanía con el Señor para saber lo que el Señor quiere que hagamos respecto a lo que pasa en las naciones. Les digo, a veces podemos estar pensando en nosotros mismos, en que si no hago cualquier cosa, no voy a la iglesia los miércoles, por ejemplo, sabiendo que hay una reunión, porque no me dan ganas, pero el Señor dice, es que necesito que despierten porque necesito que mi plan completo, que tiene que ver más allá de ustedes nada más o de su propio beneficio, necesito que colaboren en esto. Entonces el Señor necesita que despertemos, hermanos. Les digo esto que ha compartido Gus acerca del servicio, acerca de resucitar, acerca de despertar, de poner manos a la obra, ¿no? Como dice ahí en Crónicas, que dice que Ezequías se puso manos a la obra en el primer día, en el primer mes, luego. Y les dijo a los levitas, santifíquense ahora. O sea, todo eso que el Señor ha estado hablando no es nada más porque es la lectura que sigue en Crónicas, ¿no? Es algo que el Señor quiere que entendamos. Entonces, el Señor quiere que colaboremos con Él. El Señor quiere que resucitemos, quiere alumbrar a la iglesia, quiere abrir sus puertas otra vez, lo que Gustavo ha estado compartiendo, que le sirvamos, traer vida a los huesos secos. Pero todo esto, hermanos, que tiene que ver con la iglesia y lo que estamos escuchando, tiene un propósito. O sea, es como, les digo, el Señor quiere que despertemos, el Señor quiere resucitarnos, el Señor quiere traer vida sobre Zacatecas, el Señor quiere hacer muchas cosas, pero necesitamos el entendimiento de saber para qué quiere el Señor todas esas cosas. O sea, por ejemplo, ¿para qué oraríamos porque la delincuencia se acabara en Zacatecas? Nada más para que vivamos bonito y que Zacatecas sea una ciudad bien bonita, que puedan venir muchos turistas. ¿O cuál será el objetivo de que Zacatecas sea salvo, no? Y, o sea, te pones a pensar y dices, ok, ¿cuál es
cuál es el lugar o cuál es el papel que tiene Zacatecas como estado en México, pero para los planes de Dios. Les digo, no, Zacatecas no tiene que ser salvo, no queremos que sea salvo, nada más para que vivamos bien y vivamos tranquilos, ¿no? O que tengamos más turismo. El propósito de Dios para Zacatecas tiene un objetivo que va más allá de algo bonito y es un objetivo eterno. Pero ¿cómo vamos a saber ese objetivo? Esa es la pregunta. Les digo, hay una razón mayor que nuestro beneficio personal. Necesitamos conocer ese plan. Entonces, todas estas cosas que les estoy diciendo son cosas que he estado meditando en los últimos días. De unas semanas para acá, también platicaba con mis papás hace poco. Les decía que más o menos como de un mes o un poquito más hacia acá hasta la fecha, me decían lo mismo ellos, me decían, sentimos que hay algo de parte de Dios que está dando una gracia porque quiere que colaboremos con Él en algo que se viene muy, muy grande. Y esto está pasando en toda la iglesia. Pero les digo, me puse a pensar, ok, Señor, tú quieres que hagamos muchas cosas, pero ¿cómo vamos a profundizar o cómo vamos a saber esto, no? Y a lo que me llevaba el Señor es a que necesitamos tener una cercanía o una comunión más profunda con el Señor Jesucristo. Ese es el objetivo al final, el que podamos acercarnos al Señor Jesús. Saber qué es lo que quiere el Señor, no lo vamos a saber de lo que dicen las noticias, no lo vamos a saber de lo que dicen las redes sociales, lo vamos a saber de primera mano de parte del Señor. En Génesis capítulo 18, cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, dice que va primero con Abraham, dice que llega con 2 varones o 2 ángeles, y dice que llega con él y Abraham le hace ahí, le prepara una comida y todo y empiezan a comer con ellos. Pero después dice que se levantan los 2 ángeles o los 2 ángeles que estaban con el Señor y dicen que ya se fueron en dirección a Sodoma para ya ejercer el juicio que Dios iba a traer sobre Sodoma, ¿no? Pero en Génesis 18 dice, lo voy a leer rápido, es Génesis 18, 16. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces Dios tenía a Abraham como un amigo suyo, como alguien íntimo. Y Dios dice, le voy a encubrir lo que yo quiero hacer. Es como Dios diciendo, no puedo, o sea, yo voy a hacer algo, yo tengo un plan, yo quiero tener algo, estoy haciendo una obra, pero Abraham, que es mi amigo, que es mi cercano, con el que puedo comer, no le voy a ocultar esto, porque es mi amigo, porque es alguien íntimo, porque es alguien que yo tengo cerca de mí, y no le puedo esconder lo que yo quiero hacer. Y es lo mismo que el Señor quiere con nosotros. El Señor quiere que tengamos una intimidad más profunda. Juan capítulo 3, 29 también habla acerca del amigo del esposo o el amigo del novio. Dice, el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El Señor veo que nos está llamando otra vez a tener esa intimidad y esa cercanía con Él. Porque a veces podemos vivir una vida en Cristo donde solamente caminamos o llevamos una vida cristiana solamente recibiendo lo que escuchamos de lo que se predica, ¿no? O de lo que escuchamos en internet, en YouTube, en prédicas. A veces eso es lo único que puede sostener nuestra vida, ¿no? Y nos vamos guiando solamente por lo que nos dicen unos, por lo que nos dicen otros, pero realmente no tenemos una comunión con el Señor. Y necesitamos una comunión profunda con el Señor, el Señor necesita más bien amigos cercanos con los que Él pueda compartir sus planes para lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere lo mismo que tuvo con Abraham. Imagínense ustedes que el Señor quisiera traer algo sobre Zacatecas y el Señor dijera, por poner un ejemplo, Hugo, le ocultaré mis planes a Hugo de lo que yo quiero hacer, o la hermana Lourdes, ¿no? O cada uno de ustedes, que el Señor pueda decir tu nombre y decir, yo no le voy a esconder lo que yo quiero hacer sobre Zacatecas o sobre el mundo en general. Imagínense que el Señor dijera su nombre y dijera, yo te voy a abrir mi corazón y te voy a enseñar todas las cosas que yo quiero hacer, como lo que Dios hizo con Abraham en este momento. Pero necesitamos esa cercanía con el Señor, porque si no nos vamos a quedar como fuera de sus planes. Entonces, esto es a lo que quiero llegar.
El Señor quiere gente cercana, el Señor quiere que lo conozcamos, pero para eso necesitamos profundizar con el Señor y conocer el corazón de Dios de una manera íntima, conocer a Jesucristo. Entonces, esa fue mi introducción. Vamos a ir a Lucas, por favor. Perdona, Mateo 16, versículo 13. En verdad, hermanos, que el Señor está haciendo cosas impresionantes y en serio, en mi corazón está esto, el que todos podamos colaborar junto con el Señor para lo que Él quiere hacer. Necesitamos profundizar en Él. Ok, dice Mateo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ok, hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, aquí el Señor Jesús les hace una pregunta a sus discípulos bien interesante, ¿no? Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿qué es lo que dicen de mí las personas? Y sus discípulos le empiezan a decir todo lo que habían escuchado, ¿no? De la gente. No, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, el profeta que había de venir. Le empezaron a decir muchos nombres o muchos títulos que se sabían, que habían escuchado de la gente. Y lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos. A veces podemos conocer al Señor Jesús solamente por lo que nos han dicho de quién es Cristo. A lo mejor podemos llevar una vida cristiana de años, pero realmente no conocer al Señor de primera mano. Solamente a lo mejor conocemos de Cristo lo que nos ha dicho el pastor o lo que nos compartió una persona. Y a lo mejor podemos decir eso, ¿no? Si el Señor nos preguntara lo mismo, ¿quién dice la gente que soy yo? Podríamos decirle, no, pues el pastor Gustavo ha compartido que es el pan, que es el rey, que es el hijo de David, que es muchas cosas, ¿no? Y podemos tener una lista gigante, ¿no? De los nombres de Cristo. Le preguntaba a las niñas acá que estaba compartiendo con ellas y les dije, díganme nombres de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que saben? ¿Quién es el Señor? Y me dijeron así una lista de cosas así impresionantes, ¿no? De Cristo, es el novio, es el rey, es el juez, es el pan de vida, es la resurrección y la vida. Podemos saber muchas cosas de eso, ¿no? De lo que hemos escuchado acerca de quién es Cristo, pero después el Señor continúa con otra pregunta, ahí mismo en Mateo. Y dice, ok, esto es lo que dicen de mí. Y luego versículo 15. Dice, y Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esta pregunta también, cuando el Señor me habló, estaba leyendo una vez este pasaje, y este pasaje conmovió mi corazón, porque pude ver como el Señor preguntándome a mí personalmente, diciendo, ¿cuánto conoces de mí, de lo que soy yo? No de lo que has escuchado, sino, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué es lo que yo soy para ti? ¿Qué es lo que yo represento en tu vida? ¿Qué es lo que has conocido de mí en lo secreto? No lo que has escuchado, sino cuánto conoces realmente de mí. Y eso conmovió mi corazón porque dije, Señor, a lo mejor sé muchas cosas de ti, pero a lo mejor realmente no te conozco en una intimidad profunda. Y esta pregunta nos la hace el Señor cada vez o todo el tiempo. Si el Señor ahorita viniera y les preguntara eso, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué es lo que tú has conocido acerca de mí? ¿Cuál es la revelación que tienes acerca de mí? Pedro le responde, entonces le respondió Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta es la profundidad a la que veo que el Señor nos quiere llevar. A que vayamos más allá del conocimiento, a que vayamos más allá de solamente lo que hemos escuchado, sino el Señor quiere llevarnos otra vez al lugar secreto, a la intimidad con el Señor, a que conozcamos realmente quién es Él. No solamente a decir, pues yo sé que Cristo es tal cosa, sino realmente saber de primera mano y decir, Señor, tú eres esto para mí. Y que podamos tener una revelación que venga del Padre, que venga del Espíritu de Dios. Necesitamos esa revelación de parte del Señor. Y esto es lo que verdaderamente Cristo quiere de nosotros.
El Señor no quiere que sepas más cosas de la palabra, el Señor no quiere que te llenes de conocimiento, el Señor quiere que lo conozcas a Él. Jesucristo quiere que tengamos una revelación verdadera. Esto es impresionante, hemos sido enseñados en muchas cosas. O sea, digo, no sé el testimonio de todos de cuánto tiempo tengan en esta iglesia local, de algunos sí sé, pero no de todos. Pero el tiempo que por lo menos llevo aquí conociéndolos a ustedes, se nos han enseñado muchísimas cosas en la palabra, se nos ha enseñado mucho acerca del Señor. Pero hemos sido enseñados en muchas cosas, pero pregúntense esto, ¿realmente de todo lo que he sido enseñado, cuánto realmente conozco al Señor Jesús? Les digo, no conocerlo de sabiduría, sino de una intimidad, de una relación realmente con el Señor. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 1, por favor. Porque esta comunión y este conocimiento que necesitamos del Señor, esta cercanía, viene con una profundidad diferente mientras avanzamos en nuestra vida en el Señor. Y vamos a ver 4 puntos en cómo podemos profundizar en conocer al Señor. 1 de Juan capítulo 1, del 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Entonces, en estos versículos podemos ver como 4 niveles de profundidad en los que podemos conocer de Cristo. Conocer del verbo, aquí habla del verbo de vida. Entonces, el primer nivel en el que podemos conocer al Señor es el escuchar o el oír. Dice aquí al principio, ¿no? En el versículo 1, lo que era desde el principio, dice lo que hemos oído primero. Cuando nosotros conocemos del Señor, que es lo mismo que Jesús le preguntó a sus discípulos, es ¿qué dice la gente que soy yo? Es como ¿qué han escuchado acerca de mí? Ese es el primer nivel de profundidad en el que conocemos al Señor, que es hasta cierto punto superficial. Cuando tú conociste del Señor, seguramente alguien te habló de Cristo. Y tú escuchaste, y por eso que escuchaste, vino una fe de parte de Dios, y por esa fe creíste en el Señor y fuiste salvo. Dice ese versículo, ¿no? Que la fe viene por el oír por la palabra. Entonces, primero escuchamos de quién es el Señor. Es lo que hemos escuchado, lo que podemos conocer de Cristo, ¿no? Y es lo que les digo, aquí hemos recibido mucha enseñanza del Señor. Y ese es como el primer nivel en el que conocemos de Cristo, lo que hemos escuchado de Él. Pero después viene un nivel todavía más profundo, que es lo que hemos visto. Entonces primero escuchamos, pero luego vemos. ¿Y cómo podemos ver al Señor con nuestros ojos? ¿De qué manera tú puedes ver al Señor si el Señor no está físicamente aquí, ¿no? A lo mejor dices, no, pues con un sueño, con una visión, ¿no? Pero no, o sea, hay algo mucho más sencillo y mucho más práctico, que es con la Escritura. ¿Cómo podemos ver al Señor? Por medio de la palabra. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, podemos ver al Señor ahí en la palabra. Y ese es el segundo nivel donde profundizamos un poquito más. Ya no conocemos a Cristo solamente por lo que hemos escuchado, sino ahora nosotros lo estamos viendo palpablemente en las Escrituras cuando leemos. Les contaba también, una vez tuve una clase con unos niños, estábamos viendo Apocalipsis, en la parte donde el Señor describe, bueno, donde se describe a Jesucristo, que dice, tiene ojos como llama de fuego, un rostro que resplandece como el sol, y describe como todo su aspecto, ¿no? Y en esa clase que le di a los niños, hicimos un muñeco de cartón, que era así como representando a Jesucristo, y le pusimos unos ojos así con llama de fuego, su rostro así como que brillaba y todo, ¿no? Entonces estaba como el muñeco así de cartón, pero sobre todo lo que se veía le pusimos otro cartón de color negro que tapaba todo lo que era como, o sea, no se podía ver, solamente se veía como una sombra, ¿no? Como una silueta. Y les decía a los niños, decía, ¿ustedes pueden saber lo que hay atrás de esa persona? O sea, se ve solamente una sombra, ¿no? Les decía, ¿ustedes pueden saber o pueden describirme cómo es esa persona que está atrás de ese como velo?
Me decía, no, pues no sabemos. Le decía, ¿será alguien que tiene ojos de color? ¿Será alguien que tiene una sonrisa bonita? ¿Cómo será su cabello? ¿No? Pues no tienen ni idea porque no lo han visto, ¿no? Entonces en esa clase, ese ejercicio me gustó porque decían, ok, vamos a leer en la palabra y vamos a ir descubriendo cómo es el Señor. Entonces ya leíamos un versículo, ¿no? Y decía, el Señor tiene ojos como llama de fuego y un rostro que resplandece como el sol. Y ya al muñequito ese le quitábamos como la parte de arriba, ¿no? De la cara, y ya se podía ver una parte, ¿no? Y así íbamos como leyendo versículo por versículo y se iba como descubriendo el aspecto, ¿no? de ese muñequito. Y es un ejemplo muy práctico, porque de esa manera es como podemos ver al Señor, de que podemos conocerlo cuando nos acercamos a las Escrituras y podemos ver, el Señor Jesucristo es alguien paciente con nosotros. El Señor Jesucristo es alguien que también se enoja, ¿no? Cuando hay pecado y se pone ahí a golpear, ¿no? Por ejemplo, a los cambistas. El Señor Jesucristo es el novio, es el rey, es el hijo de David, es muchas cosas, pero ya no solamente por lo que hemos escuchado, sino porque ahora lo estamos viendo nosotros en la palabra. Entonces, ese es el segundo nivel de profundidad, cuando vemos al Señor con nuestros propios ojos. Luego, el tercer nivel de profundidad es lo que sigue, dice, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y luego lo que hemos contemplado. Y hay una diferencia abismal entre ver con nuestros ojos y en contemplar. Y ese es también otro nivel mucho más profundo en el que podemos conocer al Señor. Un ejemplo también así muy claro, ¿no? Si por ejemplo nos ponemos a ver este púlpito y les digo, vean este púlpito por 2 segundos o 3 segundos, todo lo que puedan ver, y después ya no lo vean. Y nada más de lo que pudiste ver así como de un vistazo rápido, puedes describirlo y como acordarte de algunas cosas, ¿no? Y decir, pues es de color plateado y pues con un acrílico transparente, pero pues ya no me acuerdo ni de qué forma tiene, ni cuántas traves tiene, ni nada, ¿no? Porque a lo mejor puedes verlo un instante, pero es muy diferente a cuando lo contemplas, porque el contemplar es quedarte viendo así como cada detalle, ¿no? Entonces puedo ver, mira, aquí tiene 3 tornillos, ¿no? Aquí le falta uno, por ejemplo. Tiene estas 2 patitas, ¿no? Y abajo tiene unas gomas para que no se raye el piso, ¿no? Entonces empezamos, más allá de ver, empezamos a contemplar lo que es algo, ¿no? Y con el Señor Jesucristo es lo mismo. Cuando nosotros leemos algo en la Escritura y vemos, por ejemplo, el Señor es mi pastor. Entonces, primero vemos que el Señor es un pastor, pero cuando contemplamos es cuando empezamos a profundizar y decimos, ok, ¿qué es lo que hace un pastor? Y empezamos a ver, pues un pastor obviamente pastorea a las ovejas, pero ¿cuál es el trabajo, no? De un pastor, pues es acarrearlas, y luego te enteras de que una oveja o las ovejas no ven bien, que tienen la vista muy corta. Entonces el pastor todo el tiempo tiene que estarlas arreando porque si no se pueden caer, se pueden tropezar, las tiene que estar golpeando, se la pasa todo el día con ellas. Empiezas como a ver cosas un poco más profundas de todo lo que representa ser un pastor, ¿no? Y entonces ya no solamente ves a Cristo como un pastor, sino lo has contemplado. Has pasado tiempo en la Escritura, has pasado tiempo orando con eso. Cuando nosotros dedicamos más tiempo en lo que conocemos del Señor, entonces eso es contemplar al Señor. Que no solamente lo ves y dices, bueno, ya me sé algo nuevo del Señor, ya vi algo nuevo, sino te quedas ahí meditando en la palabra, te quedas meditando en lo que viste y empiezas a contemplar, ¿no? Igual durante el día, a lo mejor en la mañana viste un aspecto del Señor Jesús, pero durante el día empiezas a meditar y de repente el Espíritu de Dios trae algo nuevo acerca de esa revelación y entonces contemplas al Señor. También en los tiempos de oración podemos contemplar al Señor de una manera gloriosa e impresionante. Digo, los que han estado en los tiempos de oración sabemos cómo de repente empiezas a ver algo de la palabra, empiezan a cantar y de repente te viene una revelación nueva porque contemplaste al Señor. Y ese es como un nivel todavía más profundo en el que podemos conocer al Señor. Okay, entonces el primero es escuchar, el segundo es ver y el tercero es contemplar. ¿Vamos bien hasta aquí todos? ¿Está quedando claro? Ok. Y el último nivel, el cuarto nivel, que es el más profundo, que es realmente al que el Señor nos quiere llevar de última instancia, es palpar al Señor con nuestras manos. Entonces el primero es oír, luego es ver, luego lo contemplamos, pero al final lo palpamos con nuestras manos. ¿Y qué significa esto de palpar con nuestras manos, no?
Digo, igual no se refiere a algo físico, físicamente no podemos palpar al Señor. Los discípulos del Señor sí tuvieron esa oportunidad, pero nosotros no. Pero, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, él tuvo una revelación acerca del Señor. Ahorita vamos a leer unos versículos sobre Pablo. Pero Pablo pudo palpar al Señor completamente. El Señor se reveló a él y no es que físicamente lo pudo palpar, sino que tuvo una revelación de quién era él. Y ahora esto es algo también que puede sorprendernos a lo mejor, pero es algo necesario y que tenemos que estar conscientes de eso. Y les digo, primero, para que podamos entender esto, el palpar al Señor o poder tener esa profundidad de conocimiento del Señor, en palparlo, es cuando experimentamos al Señor en lo que ya hemos contemplado. Les digo, escuchamos algo, después vemos algo, después contemplamos algo de Cristo, pero después viene un nivel todavía más profundo, que es experimentarlo o palparlo. ¿Y qué significa esto? Por poner un ejemplo, todos sabemos que el Señor mismo habla, ¿no? de que los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿no? Entonces leemos eso en la Escritura y podemos ver al Señor como un médico, ¿no? Y podemos ver como ese nivel de profundidad y saberlo, ¿no? Y te puede decir, pues ya sé que el Señor es un médico, ¿no? ¿Y qué hace un médico? Pues te ayuda a sanar, te cura, te cuida, ¿no? Pero ¿cómo podemos experimentar al Señor como nuestro médico? ¿Qué necesitaríamos nosotros para experimentar a Cristo como médico? Enfermarnos, exactamente, estar enfermos. Y ese es como lo duro o lo difícil o a lo mejor lo que nos puede parecer como complejo. Para poder experimentar y palpar al Señor necesitamos las aflicciones en nuestra vida. Y eso es algo bien duro porque qué bonito sería conocer al Señor y que toda nuestra vida fuera bien feliz, ¿no? Y que no nos pasara nada y conocer al Señor así. Pero cuando realmente queremos profundizar y palpar al Señor, necesitamos que ocurran aflicciones en nuestra vida, porque es en medio de las aflicciones donde no solamente vemos y contemplamos al Señor, sino ahí es donde podemos palparlo realmente y podemos tener una experiencia de vida con el Señor. Les voy a poner un ejemplo también que me ha sorprendido mucho. Sabemos que Jesucristo es la vida, ¿no? Es la resurrección y la vida. Pero tengo unas personas conocidas que, bueno, esta persona pasó por un tiempo de depresión y de hecho tuvo varios intentos de suicidarse. Y esta persona, mis papás estuvieron compartiéndole la palabra, estuvieron acercándole al Señor, estuvieron ahí con esa persona día y noche ahí orando por esa persona, leyéndole la palabra, acercándola al Señor. Y esa persona nos decía, esta persona, dice, es que a veces, dice, de repente estoy normal, dice, de repente viene sobre mí, dice, siento como si una nube oscura viniera sobre mí y me empieza a presionar y me empiezo a sentir como triste y empieza a venir como una sensación de muerte espantosa y empiezo a tener esos pensamientos como de suicidarme, de quitarme la vida. Pero cuando mis papás empezaron a compartirle del Señor y empezó como a acercarse esta persona a Cristo, y esta persona por sí misma empezó a leer la palabra, empezó a tener una comunión con el Señor, su testimonio es que dice, cuando oro la palabra y cuando empiezo a tener esa comunión con el Señor, esa como nube, dice, se va de un momento así para otro. Y ya tiene como más o menos 2 años o un poquito más, que esta persona dice, ya no he tenido esas sensaciones porque he podido experimentar a Cristo como la vida. Y es impresionante porque, o sea, esta persona, a lo mejor podemos saber nosotros que Jesucristo es la vida, pero esta persona que estuvo al borde de la muerte pudo experimentar a Cristo como la vida porque el Señor la sacó de una condición literalmente de muerte y la trajo a vida y ahora está viva esa persona. Y esa persona puede testificar y decir, Jesucristo es la vida porque me sacó de literalmente la muerte. Entonces, esta persona pudo experimentar a Cristo como la vida, pero tuvo que pasar por una aflicción, o estaba pasando por una aflicción, y pudo palpar al Señor como la vida. Y esa persona ahorita da ese testimonio, y dice, es que Jesucristo es la vida, es la resurrección y la vida. Es algo que pudo palpar del Señor. Y es lo mismo que les decía con lo del médico, ¿no? Si nosotros estamos enfermos y el Señor nos sana, podemos experimentar y palpar a Cristo como nuestro médico. Y así con cada una de las cosas o de las características que es el Señor. Vamos a leer un ejemplo también de esto. Vamos ahí a Job.
bueno, ténganlo ahí, es el capítulo 42, versículo 5. Y nada más voy a leer antes otros versículos. Si quieren ahí apuntarlos, es Job del capítulo 1, del 1 al 5. Aquí nos describe todo lo que era Job. Job era una persona impresionante, si lo ponemos en nuestros días, podríamos decir que era un cristiano excepcional. Job capítulo 1 del 1 al 5 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y vean todas las características de este hombre. Dice, este hombre era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un picudo, ¿no? Y se le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Bueno, ahí describe todo lo que tenía. Muchos criados. Y era aquel varón más grande, o más famoso, o más importante que todos los orientales. E iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban para llamar a sus hermanos para que comiesen y bebiesen. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Entonces Job era una persona impresionante. Job era un cristiano excepcional, no era como el cristiano promedio, ¿no? Al que todos en el cristianismo aspiran, ¿no? Era perfecto, tenía muchas riquezas, era un hombre que dice que era temeroso de Dios, era recto, se apartaba del mal, ejercía su sacerdocio porque oraba por su familia, por sus hijos, presentaba sacrificios, era un máster, ¿no? Este Job. Pero todo eso, todas esas características y todo lo que Job tenía y conocía del Señor, no era suficiente. El Señor quería que Job profundizara en él. Dios necesitaba o le interesaba que Job, más bien a Dios no le interesaba que Job fuera bueno o que fuera perfecto en todos sus caminos. Dios lo que quería era que Job lo conociera verdaderamente. Y entonces lo metió en situaciones bien complicadas. Ustedes se saben la historia de Job. O si no se la saben, pues ahí léanla. Pero sabemos que a Job le pasaron cosas terribles, se le murió toda su familia, se enfermó, perdió todo lo que tenía. Su esposa le decía, ya mejor muérete, ¿no? Y blasfema el nombre del Señor. Pero el Señor usó todas estas situaciones para que Job le pudiera conocer verdaderamente. Entonces les digo, a veces podemos creer o podemos enfocar nuestra vida cristiana en decir, es que tengo que ser un cristiano bien bueno, ¿no? Tengo que ser un cristiano que vaya todos los días a la reunión de iglesia, que me porto bien, que hago esto y que cumplo con todos los requisitos de un buen cristiano, pero a veces nos olvidamos de conocer al Señor. Y es lo que el Señor quiere realmente de nosotros. Les digo, no es que no hagamos las otras cosas, pero el punto principal es que conozcamos al Señor de una manera profunda. Y ahora sí, Job 42, versículo 5. Después de que Job pasa todas estas situaciones, Dios se le presenta a Job, le da una cátedra de quién es él, y después Job dice esto. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es a lo que el Señor nos quiere llevar, hermanos. No que lo escuchemos solamente, sino que podamos tener una experiencia palpable de quién es Dios. Que ya no digamos de oídas te había oído, sino ahora mis ojos te ven, ahora te puedo palpar y experimentarte, porque la pasé horrible, pero en medio de esa situación espantosa pude experimentar aspectos de quién eres tú. Igual otro ejemplo bien conocido, ¿no? Muy, muy claro. Cuando alguien tiene dificultades en el trabajo, me imagino que todos en algún momento han pasado por eso, de repente tener dificultades con el dinero, ¿no? Pero el Señor es nuestro proveedor. Pero ¿cómo puedes saber tú que el Señor es tu proveedor si no tienes una carencia o si no tienes una aflicción? Entonces, cuando el Señor nos pone en situaciones complicadas, es ahí donde podemos realmente conocerle y palparle. Pero para eso necesitamos toda la otra parte de escuchar, de ver y de contemplar, porque es de eso que ya tenemos como en nuestra mente, en nuestro conocimiento, de lo que hemos contemplado, es de lo que podemos echar mano cuando estamos en situaciones difíciles. Cuando estamos en una situación complicada, entonces recordamos y decimos, ok, Señor, a lo mejor estoy pasando por una situación que está súper difícil, pero tu palabra dice que tú eres el autor y consumador de la fe, entonces contemplaste eso, pudiste ver eso del Señor,
lo recuerdas, lo traes a la memoria y dices, Señor, déjame experimentarte en este tiempo difícil como el consumador de mi fe, como el autor de mi fe. Y entonces es en esa situación complicada, en medio de esa aflicción, donde puedes palpar al Señor. Y es a lo que el Señor quiere llevarnos. Entonces, estos son los 4 niveles de profundidad en los que el Señor quiere meternos. Pero les decía esto también, todo eso, o el Señor quiere que lo conozcamos de una manera profunda, pero no solamente para que sintamos bonito, o para que tengamos más conocimiento por conocer y ya, o para ser los cristianos que saben mucho del Señor. El Señor tiene unos planes y unos objetivos bien trascendentes que les digo, van más allá de nuestra propia vida. Entonces vamos a ver nada más 2 puntos, 2 puntos de por qué el Señor quiere que lo conozcamos en revelación y no en conocimiento. Y les digo esto, ¿por qué el Señor quiere que lo palpemos y que lo experimentemos de esa manera profunda? Y que no solamente sepamos cosas. Entonces, el primer punto es para testificar, para que testifiquemos de Él. Ahora sí, vamos a leer este ejemplo de Pablo. Hechos 9, capítulo 10, versículo 15. Perdón, Hechos 9 del 10 al 15. Dice, Hechos 9 del 10 al 15. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien al Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus siervos en Jerusalén, a tus santos, perdón. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Dios para la vida de Pablo? ¿Por qué el Señor quería que Pablo lo conociera de esta manera, según este versículo? Lo acabamos de leer, ¿no? Para llevar su nombre a los gentiles, a hablar a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces, esa es la primera razón por la que el Señor quiere que lo conozcamos, para que testifiquemos de Él. Otro versículo también en Hechos que confirma esto de Pablo. Hechos 22 del 13 al 14. Solamente voy a leer la última parte, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que hayas visto y oído. Entonces aquí es otro ejemplo de lo que Dios quería acerca de la vida de Pablo. El Señor se reveló a este apóstol, a este hombre, que tenía un conocimiento impresionante de la Escritura. Era un fariseo de fariseos, hay una parte donde habla de todos sus credenciales, ¿no? Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel. Era un conocedor de la palabra impresionante. Pero el Señor decía, a mí no me importa que me conozcas de esa manera porque estás persiguiendo a mi iglesia, ¿no? O sea, conoces mucho, pero no estás cumpliendo mi voluntad. Pero el Señor decía, ahora yo quiero que me conozcas verdaderamente, y dice, te va a ser necesario que padezcas aflicción, pero para que lleves mi nombre también a las naciones, para que seas testigo a todos los hombres. Entonces la vida de Pablo fue un testigo, pero no solamente de lo que se sabía de memoria por ser un fariseo, sino de lo que había experimentado del Señor. Y Pablo pasó unas cosas bien impresionantes, o sea, malas, ¿no? Lo metieron a la cárcel, hay una parte donde lo apedrean y se queda como muerto. Le pasaron un montón de cosas horribles, todos sus amigos lo abandonaron, pasó por muchas cosas bien terribles. Pero era necesario que pasara por eso para que Pablo conociera al Señor, pudiera palpar al Señor y después ser su testigo a las naciones. Entonces el Señor desea que nosotros seamos testigos para Él. El Señor desea que nosotros prediquemos la palabra, pero no de lo que sabemos, sino de lo que hemos experimentado. Y fíjense, este mismo ejemplo de la persona que les decía, ¿no? que estaba pasando por esta situación de depresión y todo. Allá en la Ciudad de México
hay unos tiempos donde salen a predicar la palabra, ¿no?, a la gente. Y esta persona se acerca a la gente y les habla del Señor, y tiene poquito realmente como de acercarse a la palabra, pero lo que les predica o lo que les testifica es de lo que has conocido del Señor en ese tiempo difícil que ha tenido, y les predica de Cristo como la vida. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos, también les platicaba esto ayer a unas personas, les decía, cuando nosotros nos acercamos a predicarle a una persona, no les predicamos solamente de lo que sabemos, sino tenemos que predicarles de nuestro testimonio, de lo que hemos palpado del Señor. ¿Por qué? Porque si tú te acercas con una persona a predicarle, dicen por ahí, a bibliazos, nada más a decirle, la Biblia dice esto, y pum, y te lo surtes y dices, eso está mal, y bla, bla, bla. Que digo, es necesario también señalar el pecado, pero no solamente tenemos que acercarnos a las personas a testificarles de lo que sabemos de la palabra, porque eso solamente es conocimiento, es inteligencia, es sabiduría, es como algo que tiene que ver con la razón. Pero dice Pablo en 1 Corintios, dice que el evangelio, dice, es locura para los que se pierden. O sea, si nosotros queremos acercarnos con las personas a convencerlos de que se acerquen a Cristo con solamente lo que sabemos o con argumentos, jamás se van a acercar al Señor. O sea, el que alguien pueda convertirse al Señor o un testimonio del Señor no es solamente porque le ganaste un argumento a alguien para que se convierta al Señor, sino las personas se van a convertir al Señor cuando reciban un testimonio de Dios. También Moisés nos compartía que apenas le predicaron a una persona, a un joven, y bueno, ayer nos contaba eso, ¿no?, que decía, este joven le empezamos a hablar del Señor, o le empezó a hablar, y si le puede compartir de que el Señor es santo, de que el Señor es santo y que nosotros somos pecadores. Pero bueno, hemos tenido como esas pláticas también días antes o meses antes incluso, o puedo dar como ese ejemplo, ¿no?, que Moisés ha conocido al Señor de esa manera porque ha experimentado al Señor como el Dios que es santo. Y digo, lo hemos platicado, ¿no? Dice, es que el Señor tiene una santidad que va más allá de lo que imaginamos, y nosotros somos pecadores y no podemos acercarnos al Señor, pero el Señor trajo a Jesucristo para que no muramos cuando el Señor venga en su santidad completa, ¿no?, y como muchas cosas. Pero esa experiencia que él pudo tener del Señor fue lo que pudo compartirle a este joven. Y él no le dijo a este joven, pues mira, es que la Biblia dice que si eres pecador te vas a ir al infierno, y es que la Biblia dice tal y tal. O sea, no solamente le habló lo que había escuchado, sino le habló de su experiencia con el Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Que este joven se interesó en el Señor y dijo, órale, eso está impresionante, y al final hasta le acabó diciendo, oye, me quiero comprar una Biblia, ¿no?, porque quiero conocer más de ese Cristo que me estás hablando. Y esa es la diferencia radical en cuando testificamos de lo que sabemos y cuando testificamos de lo que hemos palpado del Señor. Y hermanos, si queremos traer un testimonio sobre Zacatecas, necesitamos conocer al Señor. Y hay todavía cosas mucho más grandes, ¿no? No voy a hablar de eso, pero por ejemplo hay un punto principal que tiene que ver con el pueblo de Israel también, al final de los tiempos, y es que la iglesia necesita testificarle al pueblo de Israel acerca de Jesucristo al final de los tiempos, para que el Señor Jesucristo regrese. Entonces, cuando la iglesia le testifique a Israel de quién es Dios, o de quién es Jesucristo más bien, el pueblo de Israel se va a volver al Señor, y entonces el Señor Jesucristo va a volver por su pueblo. Pero nosotros no vamos a poder convencer jamás a un judío solamente con argumentos. Los judíos o el pueblo de Israel se va a convencer de Jesucristo cuando les hablemos de nuestro testimonio, de lo que hemos palpado del Señor. Porque imagínense, ¿qué le podrías enseñar tú a un judío de la ley? O sea, a alguien que conoce la ley así al derecho y al revés, y que tiene las escrituras originales en hebreo y que saben un montón de cosas, ¿qué le vas a poder enseñar tú de Jesucristo o de Dios si ellos saben 1000 veces más que nosotros? Pero no se trata de lo que sabemos, se trata del testimonio del Señor. Cuando nosotros les presentemos a Jesucristo de lo que hemos palpado, de lo que hemos experimentado en el lugar secreto, en medio de nuestras aflicciones, es cuando el pueblo de Israel realmente va a creer en el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel va a estar en una persecución horrible al final de los tiempos, que ya estamos viendo esos indicios ahorita con esta guerra. Pero cuando venga esa persecución sobre el pueblo de Israel,
y que estén en medio de una aflicción, entonces los que ya hemos pasado por aflicción también, les vamos a decir, el único que te puede salvar de esto es Jesucristo. Pero es por la experiencia que ya hemos tenido con Él. Ok, entonces ese es el primer punto. También esto me he puesto a pensar últimamente acerca de este estado de Zacatecas, ¿no? El estado de Zacatecas, el Señor quiere usarlo para sus planes. ¿Cuáles son sus planes específicamente? Todavía no lo sé, pero el Señor quiere algo, pero mientras más profundicemos en el Señor nos va a revelar esto. Pero he podido ver y he podido percibir que el Señor necesita mucha más gente en la iglesia y para eso necesitamos testificarle a los que no conocen de Cristo en Zacatecas. El Señor quiere hacer algo con este estado, el Señor quiere multiplicar la gente que conozca de Él, el Señor quiere multiplicar los granos de trigo en Zacatecas, porque el Señor tiene un trabajo para nosotros como estado de Zacatecas para cumplir su propósito al final de la era. Pero nosotros poquitos no podemos, necesitamos que haya más gente, o el Señor necesita que haya más gente, y para que haya más gente necesitamos testificar, y para testificar necesitamos palpar al Señor. Entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto, por el cual el Señor quiere que lo conozcamos, es para que permanezcamos firmes. Híjole, se me está acabando el tiempo, pero vamos rápido. Para permanecer firmes. Mateo 16, ahí mismo, cuando el Señor les pregunta qué es lo que dice la gente de mí, versículos más adelante, hasta el 18. Pero dice el Señor Jesús, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después dice, en versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También esto es bien duro, hermanos, viene una persecución sobre la iglesia también bien fuerte, y también ya estamos viendo muchos avances o muchos indicios de esta persecución en contra de la iglesia. Pero ¿qué es lo que nos va a mantener firmes? Según este versículo, las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra mi iglesia. Lo que nos va a hacer estar firmes y que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia es esta roca, que es el testimonio de Jesucristo, que es la revelación que recibimos del Señor. Jesucristo le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y a qué se refiere con esta roca? Es con la revelación que el Padre le dio. Entonces, lo que nos va a mantener firmes en medio de la persecución, primeramente, es la revelación que vamos a tener del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te va a mantener firme en medio de una persecución? ¿O qué es lo que te va a hacer mantenerte firme en tu fe cuando literalmente quieran matarte por el nombre del Señor? Es lo que hayas tenido de Cristo, lo que hayas palpado del Señor. Si tú no has conocido al Señor de esa manera palpable, vas a negar al Señor así a la primera. Vas a saber mucho, pero no vas a tener una experiencia con el Señor y vas a negar al Señor, o a lo mejor vas a hasta entregar a tus hermanos. Pero si realmente has tenido una revelación de quién es el Señor, en este conocimiento de palpar al Señor en medio de las aflicciones, eso es lo que te va a hacer mantenerte firme en medio de la persecución y que puedas decir, aunque me mates, yo conozco a mi Señor y sé que Él aún me puede resucitar de la muerte y que va a venir y va a traer juicio sobre las naciones. Eso es lo que nos va a mantener firmes en medio de la persecución. Mateo 24 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Los que perseveren en el conocimiento del Señor, en la revelación profunda del Señor, en el haber conocido a Cristo, es lo que nos va a mantener firmes. Y no solamente en la persecución, también les digo, en los tiempos complicados. Apocalipsis 12:11 dice, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vamos a poder menospreciar nosotros nuestras vidas hasta la muerte? Solamente por lo que hemos palpado del Señor. Dice aquí que los vencedores, dice, le vencieron por medio de la sangre del Cordero, o sea, por la salvación primeramente,
pero después es por la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio es justamente eso, lo que hemos palpado del Señor. No lo que conocimos solamente por oír, por ver y por contemplar, sino por haber palpado al Señor. Porque cuando palpamos al Señor tenemos una palabra de testimonio y eso nos va a hacer menospreciar nuestras vidas hasta la muerte, pero vamos a ser de los vencedores cuando contemplemos la belleza del Señor. Y nada más quiero leer 2 pasajes más. Salmo 27. Desde el versículo 1. Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué David podía escribir estas palabras? De decir, aunque venga un ejército contra mí, no me va a pasar nada. ¿Por qué creen que David sabía esto del Señor? Porque ya lo había experimentado de esta manera. Dios lo había librado de muchas maneras en medio de sus persecuciones o en medio de sus perseguidores. David había palpado la salvación del Señor y sabía que aunque un ejército acampara alrededor de él literalmente, su corazón no iba a temer, porque lo había contemplado. Luego versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que llevó a David a conocer el Señor fue esto, el contemplar al Señor. El que David pudiera decir, en medio de una persecución y en medio de un tiempo difícil, lo que me va a mantener firme es que puedo estar en la casa del Señor todos los días y puedo contemplarte. Esto fue lo que llevó a David a poder decir estas palabras, ¿no? De decir, en medio de la persecución, en medio de la gente que me persigue, en medio de un ejército, lo que me mantiene firme es que yo puedo contemplar tu hermosura, o eso es lo que me va a mantener firme. Y por último, Cantares capítulo 5. No voy a leer todo, pero solamente es como el resumen, ¿no? Está hablando la novia acerca del novio y dice que el novio se acerca, toca la puerta, después la novia abre y ahí habla muchas cosas, ¿no? Acerca de la iglesia y de Jesucristo. Pero el versículo 6 dice, Cantares 5:6, dice, abrí yo a mi amado, abrí la puerta, dice, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Este versículo nos habla acerca de la ascensión de Jesucristo. Dice, yo abrí a mi amado, pero mi amado se había ido. Esto nos habla de cuando el Señor ascendió a los cielos, ¿no? El Señor Jesucristo físicamente no está con nosotros. Lo tenemos cerca por su Espíritu, pero el Señor no está físicamente con nosotros y queremos que esté de vuelta, ¿no? Y está hablando de esto. Dice, mi amado se había ido, había pasado y tras hablar salió mi alma. Se lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Y luego les dice, imagínense esto, o sea, este pasaje. Dice que está golpeada, que está herida, que le quitaron su manto. Se acaba de ir el novio, o sea, la novia está toda afligida porque se le fue su novio y luego sale a buscarla y la empiezan a maltratar. Imagínense cómo estaría la novia de triste, o sea, ¿qué sentiría, no? Pero la respuesta ante toda la aflicción, la respuesta ante toda la persecución que tenía la doncella o esta mujer, su respuesta fue el versículo 8. No les dice, ya no quiero nada con el Señor porque me va bien mal, ¿no? Ya no quiero ni buscar a mi novio, a mi amado que se fue, ya mejor me regreso a mi casa. La respuesta que tuvo la amada después de la persecución fue el versículo 8 que dice, yo les conjuro, doncellas de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, que le hagan saber que estoy enferma de amor. Esta respuesta de la novia es impresionante porque después de haber pasado por un tiempo de aflicción,
después de haber sido golpeada, y no fue golpeada por ladrones, dice, fue golpeada por los guardas de los muros. No voy a hablar de eso, pero está interesante. Los guardas de los muros fueron las que la maltrataron. Le quitaron su manto, la hirieron, y la respuesta fue, si ven a mi amado, díganle que estoy enferma de amor por él, necesito encontrar a mi amado. Y esa es la respuesta de la iglesia también. En medio de la persecución, en medio de todo lo que podamos pasar, nuestra respuesta va a ser esa, el decir, Señor, yo sigo queriendo buscarte. Y luego le responden las doncellas de Jerusalén, sorprendidas también, le dicen, ¿qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? O sea, le están preguntando, ¿estás toda golpeada por causa de tu amado? ¿Te quitaron tu manto? ¿Estás, o sea, hecha a pedazos, pobre de ti? O sea, ¿estás casi muriéndote? Y nos dices que quieres encontrar a tu amado por el cual te golpearon. Dicen, pues, ¿qué es tu amado? ¿No? O sea, dinos, pues, ¿quién es este hombre por el cual estás padeciendo estas cosas y sigues buscando de él, sigues buscando su amor? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Y la mujer les empieza a describir todo lo que había palpado acerca de su amado. Y les empieza a decir, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche, a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado y tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Todo esto que la mujer les describe acerca del amado es lo que había experimentado de su Señor, de su amado. Y les digo que esto tiene también mucho que ver con Israel. Porque nosotros cuando hayamos palpado al Señor de esta manera tan profunda, que podamos describir como esta mujer cuando venga el tiempo de la persecución sobre Israel, y no solamente sobre Israel, les digo, aún testificando aquí en Zacatecas, a los que no conocen, o aún a nuestra propia familia, ¿no?, que no conoce de Cristo. Cuando podemos decirle, mi amado es esto, mi amado es blanco, es rubio, mi amado es hermoso, mi amado es el pan de vida, mi amado es la resurrección y la vida. Cuando empecemos nosotros a hablar acerca de la experiencia que hemos tenido del Señor, en medio de nuestras aflicciones, la respuesta es el capítulo 6, versículo 1, que dice, ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Les digo, esto habla del pueblo de Israel también. Cuando el pueblo de Israel esté en persecución y nosotros le testifiquemos de quién es el Señor, van a decir, vamos a buscar a tu amado contigo. Y lo mismo aplica para con la gente de aquí también, los que no conocen. Te digo, puede ser tu familiar, puede ser alguien de tu trabajo, gente que necesita de conocer del Señor. Pero lo que hace que se vuelvan al Señor y que digan, queremos buscar contigo al Señor, es lo que hemos experimentado y palpado del Señor. Si quieren, pueden pasar, Charles. Ya terminé. Pero este es mi mensaje, hermanos, este es con lo que quiero que se queden. Digo, hablé varias cosas, pero espero que haya quedado como claro el mensaje. Les digo, la conclusión es que el Señor tiene un plan eterno que lo está acelerando, el Señor requiere que despertemos a Él. El Señor nos requiere para ese plan, pero para entender ese plan necesitamos estar cerca del Señor, porque el Señor mismo, cuando estemos cerca de Él, nos va a revelar sus planes, como Abraham, y nos va a decir, no le voy a ocultar mis planes de lo que yo quiero hacer a mi siervo. Necesitamos conocer al Señor y acercarnos a Él y poder palparlo. Espero que haya quedado claro este punto de palparlo, porque les digo, el conocer al Señor no tiene nada más que ver con escuchar, con verlo, con leer la Escritura, es necesario, es como los pasos. Primero escuchamos, luego leemos, luego contemplamos, pero en medio de las aflicciones es cuando vamos a palpar al Señor. Imagínate, piensa esto, hermano, como hacia tu propia vida.
de todo lo que conoces del Señor, de conocimiento, de toda la lista. Por ejemplo, pon un ejemplo, o incluso sería un ejercicio interesante. Anota en una hoja, en una libreta, lo que sea, anota todos los nombres de Cristo, o todo lo que has conocido de Cristo solamente por escuchar, o todos los nombres de Cristo que te sepas, ¿no? Las características de Cristo. Pues Cristo es amoroso, Cristo es paciente, Cristo es el pan de vida, Cristo es el novio. Así, todo lo que tú te sepas de Cristo, anótalo en una hoja. Y después de todos esos nombres, reflexiona de cuánto de esos nombres has conocido realmente al Señor. Por poner un ejemplo, el Señor dice que tiene ojos como llama de fuego. Eso lo sabemos. Pero ¿has palpado, has experimentado al Señor como el que tiene ojos como llama de fuego? ¿Has experimentado los ojos de llama de fuego del Señor? Pues es una pregunta que puedes hacerte, ¿no? Y a lo mejor puedes decir, no, pues a lo mejor no he conocido al Señor, no he experimentado al Señor como el que tiene ojos como llama de fuego. A lo mejor no he experimentado al Señor como el que tiene la espada aguda de su boca, ¿no? Por poner otro ejemplo. A lo mejor no conozco al Señor como padre, o como hermano, o como esposo, o muchas cosas, ¿no? En las que les digo, toda esa lista que te puedes saber del Señor, puedes saberla, pero a lo mejor de toda esa lista, a lo mejor solo el 10% realmente lo has palpado y lo has experimentado. Entonces, eso es a lo que el Señor nos quiere llevar, a que palpemos al Señor en esa experiencia real con Él. Y eso nos va a llevar a testificar y a que seamos guardados en medio de la persecución. Que podamos decir como la novia, todo lo que hemos experimentado del Señor. Y ya solamente con esto voy a orar, ahí mismo en Cantares. Vamos a orar con esto. Cantares 1. Dice: oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Vamos a orar con este versículo, hermanos, con el versículo 4. Dice: atráeme y en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Vamos a orar. Señor Jesús, atráenos a ti, Señor. Atráenos, Señor, a tus cámaras. Queremos experimentarte en el lugar secreto, Señor. Señor, hemos sido enseñados en muchas cosas. Hemos escuchado por años de quién eres tú, Señor. Pero tú nos estás llamando a conocerte y a palparte, Señor, a experimentarte de una manera más profunda, Señor. Queremos ser tus íntimos, tus cercanos, Señor, y entender tus planes y conocer tu corazón, Señor. Atráenos, Señor, y en pos de ti correremos. Nos gozaremos y alegraremos en ti, Señor. Métenos en tus cámaras, Señor. Métenos al lugar secreto. Llévanos a experimentarte, Señor, a palparte, Señor, a palpar todo lo que tú eres, Señor. Atráenos a ti una vez más, Señor. Señor, hemos escuchado, Señor, pero queremos verte. Y más allá de verte, queremos contemplarte, Señor. Pero al final, Señor, queremos palparte, Señor. Déjanos palparte una vez más, Señor. Que cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, puedan palpar a Cristo, Señor. Puedan conocerte de una manera profunda como un amigo, Señor, cercano. Como amigos del novio, Señor. Levanta amigos del novio en medio de nosotros, Señor. Amigos tuyos, Señor, íntimos. A los que les reveles tus planes, Señor. No queremos ser cristianos solamente que saben cosas acerca de ti, Señor, sino queremos ser íntimos que te conocen, Señor. Aún en medio de las aflicciones, revélate a mis hermanos, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Revélate por medio del Espíritu de Dios. Queremos contemplarte y palparte, Señor. Queremos palpar a Jesucristo, a este hombre precioso, por el cual podemos dar nuestra vida hasta la muerte, Señor. Pero esto no va a pasar hasta que realmente palpemos quién eres tú, hasta que probemos tus amores que son mejores que el vino. Atráenos, Señor, a tus cámaras, Señor. Atráenos, en pos de ti correremos, Señor. Métenos una vez más al lugar secreto para conocerte, Señor, de una manera profunda, Señor, y no solamente en conocimiento, Señor, sino en revelación, Señor, en experiencias reales contigo, Señor.
Señor, si alguno de mis hermanos está pasando por una aflicción, Señor, que en medio de esa aflicción puedan palparte, Señor, puedan experimentarte, para que tengan un testimonio vivo de quién eres tú, Señor, y puedan testificar a las naciones, Señor, y puedan ser guardados firmes hasta tu regreso, Señor. Vamos a clamar esto, hermanos, este versículo: atráeme y en pos de ti correremos. Métenos a tus cámaras, Señor, en el nombre de Jesús. Atráenos una vez más a tus cámaras, ese lugar secreto, para tener experiencias cercanas contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús, ser hallado en Él. Quiero conocer Tráenos, Señor. más. Tráenos a tus cámaras. Quiero conocerte más. Tráenos en pos de ti, Señor, para conocerte. Quiero conocerte más. No solo saber cosas, Señor. Ser hallado en ti. No solo saber, Señor, sino experimentarte y palparte, Señor. Llévanos a palparte, Señor. Quiero conocer. Queremos conocerte, Señor. Quiero conocer. Esta iglesia pueda conocerte en profundidad, Señor. Pueda palparte, Señor Jesús. Quiero conocerte más. Levanta amigos del novio en esta iglesia, Señor. Queremos conocerte, Señor. Quiero conocer Experimentarte, a Jesús. Señor. Palparte. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Yeshua. Llévanos a conocerte, Señor Jesús. Yeshua. A experimentarte, Señor. Tú eres Yeshua, el Salvador. Revela tu nombre, Mi Señor. amado es el más bello entre millares. Tráenos en pos de ti, Y Señor. millares, mi amado es el más bello. Podamos experimentarte de esta manera, Señor, como el más hermoso de los hombres, hasta dar nuestra vida por ti, Señor, porque hemos contemplado y palpado que eres el más hermoso, Señor. Revela la hermosura de Cristo, Señor, a tu iglesia. Déjanos experimentar la hermosura de Cristo, Señor. En nombre de Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Quiero conocerte más, Jesús. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Ser hallado en ti. Amén, Señor.
Tráenos, Señor, y en pos de ti correremos. Tráenos a tus cámaras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.